Tal vez sientas que estás al borde de un colapso emocional, con la sensación de que todo te supera y nadie viene a ayudarte. Que cada día es una lucha interna entre rendirte o aguantar un poco más. Que no hay un hombro en el que llorar ni promesas de rescate. Suena duro, ¿verdad? Pero hay quienes han aprendido a soportarlo sin romperse. Mientras el mundo grita, se queja y busca culpables, ellos callan, aprietan los dientes y siguen adelante. No porque no sientan la carga, sino porque han decidido enfrentar el dolor en lugar de huir. Hoy te mostraré cómo adoptar esa fortaleza estoica, cómo transformar el abandono en impulso y la soledad en carácter. Si aplicas estas lecciones, ya no vivirás esperando que alguien te salve, porque entenderás que siempre fue tu tarea levantarte, sostenerte y avanzar. No porque el mundo sea más justo, sino porque tú serás más fuerte. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo resistir sin excusas. Con eso te comprometes a tomar el control de tu fuerza interna y avanzar con disciplina. Escríbelo ahora para hacerlo real. Presta mucha atención a cada una de estas lecciones, ya que cada una contiene un valor incalculable, en especial la última, que es la más poderosa. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto. Comenzamos. Lección 1. Deja de quejarte. Cada vez que te quejas, le das más poder a lo que dices rechazar. Repetir lo mal que te va, lo injusto que es todo, o lo cansado que estás, no te alivia, te debilita. Alimentas la idea de que eres una víctima, de que todo está fuera de tu control, de que no puedes hacer nada más que lamentarte. Pero los estoicos enseñaban que el sufrimiento empieza cuando cedemos nuestra mente a lo externo. Quejarte no cambia lo que ocurre, solo contamina tu percepción, nubla tu juicio y te hunde más. No hay virtud en repetir lo mal que te sientes. No hay fuerza en recordarte a diario que las cosas no van como quisieras. El mundo no premia al que sufre en voz alta, sino al que decide resistir en silencio, al que convierte la frustración en disciplina, al que no espera comprensión, sino transformación. La queja es cómoda, no exige nada de ti, salvo palabras. Pero actuar requiere carácter, requiere tragarte la rabia y construir con ella, requiere mirar tu realidad de frente, sin adornos, y decir: esto es lo que tengo y aún así seguiré. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para desahogarse, las escribía para recordarse lo que debía hacer, incluso en medio del dolor, para fortalecer su temple cuando todo a su alrededor se tambaleaba. Él sabía que quejarse no era una opción, sino una rendición. Cada queja que pronuncias fortalece la versión más débil de ti, esa parte que busca compasión, atención, excusas. Pero tú no viniste a este mundo a acumular consuelos. Viniste a dominarte, a superarte, a encontrar dentro de ti una llama tan fuerte que ni la injusticia, ni el fracaso, ni el abandono puedan apagarla. Puedes tener motivos para quejarte. Todos los tenemos. Pero eso no significa que debas hacerlo, porque cada vez que eliges la queja, renuncias a tu poder, a tu capacidad de transformar, a tu compromiso con tu mejor versión. Epicteto decía que no es lo que te ocurre lo que te lastima, sino cómo lo interpretas. Y si tu interpretación es la de quien siempre se lamenta, tú mismo siembras tu sufrimiento. Imagina a alguien que se queja a diario de su trabajo, de su pareja, de su cuerpo, de su suerte. Cada palabra que pronuncia refuerza su prisión, porque en lugar de actuar, sigue revolcándose en el mismo barro. Pero también imagina a quien, a pesar del cansancio y los obstáculos, decide callar, apretar los dientes y seguir. Ese es quien crece,
Ese es quien transforma su vida desde dentro, no porque el camino sea fácil, sino porque ha decidido que el lamento no lo representa. Seneca decía que el sufrimiento futuro es el resultado del pensamiento presente. Y si tu pensamiento está contaminado por quejas, tus días estarán contaminados por la derrota. Tal vez piensas que quejarte te libera, que al expresar lo que sientes encuentras consuelo. Pero, ¿cuántas veces lo has hecho y todo sigue igual? ¿Cuántas veces repites tu historia y te encuentras exactamente en el mismo lugar? Eso no es liberación, es dependencia, es adicción al drama, al desahogo fácil, al papel de quien siempre tiene algo negativo que decir. El verdadero cambio comienza cuando decides silenciar tus lamentos y hablar con tus acciones. Cuando en vez de repetir lo que duele, eliges construir lo que sana. No necesitas anunciarle al mundo tu cansancio. Necesitas demostrarte que puedes seguir, incluso cuando nadie lo ve. Cada gota de frustración que no verbalizas es una chispa que puedes usar para encender tu fuego interno. No se trata de reprimir tus emociones, sino de canalizarlas con sabiduría. Si algo te molesta, haz algo al respecto. Si no puedes cambiarlo, cámbiate tú. Pero no uses la queja como un estilo de vida, porque cuanto más la usas, más te alejas del estoico que puedes ser. La vida es dura, sí, pero también es el campo perfecto para forjar el carácter. El mundo no necesita más voces que se lamenten, necesita ejemplos silenciosos de resistencia, de dignidad, de evolución. Hoy puedes elegir dejar de ser un eco del dolor y convertirte en la voz del cambio. Si esta reflexión ha removido algo dentro de ti, detente un instante y hazlo consciente. Escribe en los comentarios: hoy dejo de quejarme y empiezo a construir. Soy estoico. Con esa frase no solo te comprometes, te liberas. Lección 2. Nadie te debe nada. Cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de sufrir. Nadie está obligado a darte las gracias, a tratarte bien, a valorarte como tú valoras. La vida no funciona con normas de reciprocidad escritas. No es un contrato donde todo se equilibra, donde cada esfuerzo tiene una recompensa inmediata, donde el bien que das regresa como lo imaginaste. Esperar que el mundo sea justo solo porque tú intentas serlo es una receta directa para la frustración. Lo que hagas, hazlo por ti, porque tú elegiste actuar con integridad, porque tú decidiste ser generoso, constante, firme, leal, no porque alguien más te lo devuelva. Los estoicos lo sabían. La virtud no necesita aplausos. No actúas con grandeza para que alguien te lo reconozca. Actúas con grandeza porque esa es tu naturaleza. Y si lo haces esperando algo a cambio, entonces no es virtud, es una transacción. La decepción llega cuando crees que el esfuerzo te garantiza el resultado, cuando piensas que por ser paciente los demás serán justos, que por dar recibirás, que por ser bueno te cuidarán. Pero no funciona así. El mundo es caótico, impredecible, a veces incluso cruel. Por eso necesitas una fortaleza que no dependa de cómo se comportan los demás. Si esperas reconocimiento, vivirás encadenado a la mirada ajena. Si esperas gratitud, quedarás atrapado en el resentimiento. Si esperas justicia, perderás la paz cuando no llegue. Pero si sueltas la expectativa y haces lo correcto por convicción, nada podrá quitarte tu calma. Imagina que ayudas a alguien y esa persona ni siquiera te lo agradece. Puedes enojarte, lamentarte, repetir en tu mente que el mundo es ingrato, o puedes recordarte que no lo hiciste por esa persona, sino por ti, porque ayudar forma parte de quien eres, porque tu fuerza no nace del resultado, sino del acto mismo. Epicteto enseñaba que no controlamos los eventos, solo nuestras reacciones. Si haces el bien, que sea porque elegiste hacerlo.
Y si no te lo devuelven, sonríe, porque sigues siendo tú, intacto, fuerte, coherente. El mundo no te debe atención, respeto, consideración. Y entender esto no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre de expectativas que arrastran, libre de dependencias emocionales, libre de la necesidad de aprobación. Marco Aurelio escribía que cada uno debe enfocarse en su deber, no en las recompensas, que la acción correcta es suficiente, incluso si pasa desapercibida. ¿Cuánto tiempo pierdes esperando que alguien reconozca tu esfuerzo? ¿Cuánta energía entregas deseando que te entiendan, que te traten como tú tratas, que te devuelvan lo que diste? Esa espera te desgasta, te quita claridad, te aleja de lo que sí puedes controlar. Tu intención, tu carácter, tu camino. No viniste aquí a mendigar validación, viniste a construirte, a convertirte en alguien que actúa con sentido, sin necesidad de aplausos. Los grandes no esperan ser vistos. Hacen lo que tienen que hacer y siguen adelante, porque saben que todo lo externo es inestable. Hoy te elogian, mañana te olvidan. Hoy te abrazan, mañana te juzgan. Y si te defines por esa montaña rusa emocional, perderás el centro. Séneca decía que el sabio es aquel que se basta a sí mismo, que encuentra en su conciencia el único juicio que vale, no porque desprecia a los demás, sino porque ya no necesita nada de ellos para mantenerse firme. Piensa en todo lo que has hecho esperando algo a cambio. ¿Cuántas veces te has frustrado porque no recibiste ni una palabra de gratitud? ¿Cuántas veces sentiste que dabas más de lo que recibías? ¿Y cuántas veces eso te hizo querer cerrar el corazón, endurecerte, retraerte? Pero esa no es la solución. La solución no es dejar de dar, es aprender a dar desde la libertad, desde la convicción. Cuando entiendes que nadie te debe nada, lo que recibes es un regalo, no una deuda saldada. Y lo que no recibes simplemente no te pertenece, no es personal, no es injusto, es la vida. Hay belleza en actuar sin esperar nada. Hay poder en caminar con propósito, aunque nadie te siga. Hay dignidad en mantener tus valores, aunque el entorno no los reconozca. Porque todo lo que haces, si lo haces desde el alma, ya vale por sí solo. Si este mensaje ha resonado con tu verdad más profunda, convierte esa comprensión en compromiso. Escribe en los comentarios: no espero nada. Doy lo mejor de mí porque es quien soy. Soy estoico. Esa frase será tu escudo y tu libertad. Lección 3. El dolor no es tu enemigo. Aunque duela, aunque te incomode, aunque quieras escapar de él, no ha venido a destruirte. Ha venido a enseñarte, a mostrarte qué parte de ti necesita crecer, a recordarte que aún estás vivo y que todavía hay terreno por conquistar dentro de ti. El dolor no aparece cuando todo está bien, aparece cuando te estás transformando. Es la señal de que estás saliendo de tu zona de confort, de que algo dentro de ti está siendo desafiado, empujado, forzado a evolucionar. Pero nos han enseñado a rechazar el dolor, a verlo como un castigo, como algo que hay que evitar a toda costa. Por eso, cada vez que aparece, entramos en modo víctima, nos quejamos, dramatizamos, pedimos tregua, pero los estoicos veían el dolor de otra manera. Lo entendían como parte del camino, como una prueba para fortalecer el carácter, como el gimnasio del alma. Marco Aurelio decía que lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino, y el dolor, por más duro que sea, siempre abre una puerta hacia una versión más fuerte de ti si sabes cruzarla. No te vuelves sabio en los momentos fáciles. No desarrollas temple cuando todo sale como esperas. El crecimiento real no llega en la calma, sino en la tormenta. Es cuando todo se sacude que se revela de qué estás hecho. Pero si huyes del dolor, huyes también de la oportunidad de convertirte en quien puedes ser. Aprender a soportarlo sin dramatismo ni victimismo es un arte,
es mirarlo de frente, sin negarlo, sin resistirte, pero también sin convertirlo en tu identidad. El dolor es una experiencia, no una definición. No eres tu herida, no eres tu caída, eres la conciencia que decide qué hacer con eso. Puedes llorar y quedarte tirado, o puedes usar ese mismo dolor como entrenamiento, como una carga que al levantarla una y otra vez te hará más fuerte. Epicteto enseñaba que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Si ves el dolor como un castigo, te aplastará, pero si lo ves como un maestro, te elevará. Hay personas que con cada tropiezo construyen carácter y otras que con cada tropiezo solo recogen excusas. ¿De qué lado vas a estar tú? La vida te romperá en ciertos momentos, te pondrá de rodillas, te hará dudar. Pero eso no significa que estés perdido, significa que estás en medio del proceso. Como el hierro que se forja en el fuego, tu espíritu se templa en la incomodidad. La verdadera transformación no es estética, es interna, no se nota al instante, pero se siente con el tiempo y siempre, siempre duele un poco. Nadie evoluciona en la comodidad. Nadie se supera sin atravesar un tramo de oscuridad. Pero si aprendes a permanecer en medio del dolor, sin huir, sin buscar atajos, descubrirás una calma nueva. La calma de quien ha conocido el infierno y aún así sigue en pie. El sufrimiento puede ser tu excusa o tu entrenamiento. Tú decides. Puedes decirte que la vida es injusta, que no puedes más, que nadie entiende tu carga. O puedes usar todo eso como combustible, como parte de tu entrenamiento diario, como un recordatorio de que estás vivo y que aún hay batalla. Séneca decía que los obstáculos fortalecen el alma y tú no fuiste creado para ser frágil. Fuiste creado para resistir, para adaptarte, para superar, pero solo si dejas de luchar contra el dolor como si fuera un enemigo. Acéptalo, estúdialo, aprende de él. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer para que este dolor no me derrumbe la próxima vez? Esa es la mentalidad estoica. No evitar el sufrimiento, sino trascenderlo. Cuando dejes de temer al dolor, serás libre, porque ya no vivirás condicionado por la necesidad de comodidad, porque podrás enfrentar la vida como venga, sin perder tu centro. El verdadero crecimiento siempre es incómodo. No lo esperes suave, no lo imagines fácil. Viene con cicatrices, con cansancio, con lágrimas, pero al final, cada paso que des en medio del dolor será una victoria sobre tu versión más débil. Si esta reflexión ha encendido algo dentro de ti, no lo apagues. Escribe en los comentarios: acepto el dolor como parte de mi evolución. Soy estoico. Esa frase no solo te define, te prepara. Lección 4. Mantente firme en el caos. No porque seas insensible, no porque no te afecte lo que ocurre, sino porque has decidido no perderte en medio de la tormenta. La vida no espera a que estés listo. No te avisa antes de sacudir tus planes, tus certezas, tus seguridades. Un día todo está en orden y al siguiente el mundo parece derrumbarse, y ahí es donde se ve quién eres realmente. No cuando todo va bien, sino cuando todo arde. No puedes controlar lo que pasa. No puedes elegir qué obstáculos aparecen, qué personas se van, qué decisiones ajenas te afectan. Pero siempre, siempre puedes elegir cómo respondes. Esa es tu parte, ese es tu poder. Y aunque parezca poco, es todo. Porque mientras los demás se desesperan, tú puedes mantenerte. Mientras otros gritan, tú puedes callar. Mientras todo se desmorona afuera, tú puedes sostenerte desde adentro. Los estoicos no negaban el caos, lo estudiaban, lo aceptaban y se entrenaban para mantenerse firmes en medio de él. Porque sabían que la templanza no se forma en la calma, se forma en la tormenta. Cuando estás cansado, pero sigues. Cuando te fallan, pero no te envenenas.
cuando la incertidumbre crece, pero tú no te abandonas. Esa es la verdadera fortaleza. No la que se nota en los músculos ni en las palabras altisonantes, sino la que se cultiva en el silencio de la resistencia, en esa decisión diaria de no dejar que lo externo controle tu centro. Marco Aurelio escribió que el alma se vuelve invencible cuando no desea nada fuera de su control, porque lo que depende de ti puedes dominarlo, y lo que no, debes soltarlo. ¿Pero qué haces normalmente? Te enganchas, te aferras a lo que no puedes cambiar, te desgastas en batallas inútiles, reaccionas a cada estímulo como si tu estabilidad dependiera de ello. Y luego te preguntas, ¿por qué estás agotado? ¿Por qué te cuesta tanto mantener la calma? Es porque has puesto tu paz en manos ajenas. Has dejado que las emociones de los demás, los giros del destino, las palabras injustas o las noticias inesperadas gobiernen tu estado interno. Pero tú no fuiste hecho para eso. Fuiste hecho para resistir, para discernir, para decidir. Deja que todo arda afuera, pero mantente intacto por dentro. Que la opinión ajena no te arrastre, que el fracaso no te defina, que la traición no te rompa. Tu estabilidad interna es tu mayor escudo y nadie puede quitártelo si tú no lo entregas. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros. ¿Qué sentido tiene perder la cabeza por algo que no puedes evitar? ¿Qué beneficio obtienes al reaccionar desde la ira, la angustia o el miedo? Ninguno. Solo pierdes fuerza, solo te alejas de tu centro. Pero cuando decides pausar, respirar, mirar con perspectiva, estás construyendo una armadura invisible, una que no impide que sientas, pero que te impide derrumbarte. Recuerdo un día en que todo parecía derrumbarse. Malas noticias, presión, incomodidad, decepciones acumuladas. Todo me empujaba a explotar, a rendirme, a buscar culpables. Pero recordé algo simple. Esto también pasará, y yo decidiré cómo pasarlo. Así que me senté, respiré y no hice nada. Nada impulsivo, nada reactivo. Solo me mantuve. Y eso, aunque parezca poco, fue una victoria. Porque el caos quiere movimiento, quiere arrastrarte, sacarte de ti. Pero si no te mueves, si no le das tu energía, pierde fuerza. Cada vez que eliges el silencio en lugar del drama, estás fortaleciendo tu interior. Cada vez que eliges la templanza en lugar de la reacción, estás construyendo un escudo indestructible. Seneca decía que no podemos evitar las olas, pero podemos aprender a navegar. Y esa navegación comienza dentro, donde nadie ve, donde decides mantenerte sereno, incluso cuando todo grita que deberías derrumbarte. No porque seas de piedra, sino porque has elegido el autocontrol como tu virtud. Mantente firme en el caos. No respondas desde la urgencia. No te contamines con lo ajeno. No entregues tu serenidad a lo que no puedes gobernar. Recuerda que lo externo solo tiene poder si tú se lo das. Si estas palabras resonaron contigo en medio de tu propia tormenta, aférrate a ellas como a un ancla. Escribe en los comentarios: el caos no me mueve. Mi centro es más fuerte. Soy estoico. Con esa afirmación, no huyes del caos. Lo enfrentas y lo trasciendes. Lección 5. Disciplina sin aplausos. Ese es el terreno donde se forjan quienes de verdad avanzan. No donde hay público, ni donde suenan los elogios, ni donde hay validación constante. La disciplina real nace en la oscuridad, cuando nadie te ve, cuando no hay testigos ni recompensas inmediatas, cuando la única motivación que queda es tu palabra. Entrena en silencio. Haz lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque no haya nadie mirando, aunque nadie lo reconozca. Porque la diferencia entre quienes solo desean y quienes realmente cambian está en ese espacio invisible donde se entrena el carácter. Ahí,
cuando te levantas temprano mientras todos duermen, cuando lees, estudias o practicas mientras otros procrastinan. Cuando eliges el esfuerzo en lugar de la excusa, eso no se graba, no se publica, no se aplaude. Pero es lo que más pesa, porque lo que haces en la sombra se reflejará inevitablemente en la luz. La gente verá tus resultados y dirá que tuviste suerte, que fue fácil, que eres distinto. Pero tú sabrás que fue cada día en que cumpliste sin que nadie te lo pidiera, que fue cada promesa que mantuviste contigo mismo cuando nadie lo habría notado si fallabas. La disciplina no necesita audiencia, necesita decisión, compromiso y mucha más voluntad cuando estás solo. Porque ahí es donde surgen las excusas, donde aparece el autoengaño, donde es más fácil posponer, justificar, abandonar. Pero si resistes esa tentación, te conviertes en alguien peligroso para tus propias limitaciones. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, aun siendo emperador, escribía para sí mismo, no para ser leído ni celebrado. Se recordaba sus deberes, se corregía, se fortalecía en privado, porque entendía que la verdadera grandeza no necesita ruido, solo coherencia. Cada vez que entrenas tu mente o tu cuerpo sin esperar recompensa, estás ganando. Cada vez que haces lo correcto sin testigos, estás construyendo una base indestructible, porque todo lo que no se ve es lo que sostiene lo que sí se ve. Tú no controlas cuándo llegarán los resultados, pero sí controlas el esfuerzo que haces en la sombra. Si hoy decides ser constante, sin necesidad de motivación externa, te estás liberando. Ya no necesitas aprobación. Ya no dependes de que te miren para sentirte válido. Has entendido que tu palabra vale más que cualquier aplauso, que si tú cumples contigo, lo demás llegará cuando tenga que llegar. Y si no llega, no importa, porque tú ya ganaste. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que debes. Y muchas veces lo que debes no es emocionante, ni visible, ni reconocido. Es monótono, es duro, es solitario. Pero ahí es donde se separan los comprometidos de los entusiastas. La constancia sin espectadores forja el carácter, porque nadie puede aplaudirte lo suficiente como para sustituir la satisfacción de haber sido fiel a ti mismo. Nadie puede darte la paz que se siente al saber que no traicionaste tu camino. No importa si los demás no entienden tu esfuerzo, no importa si no lo ven, tú lo sabes y eso basta. Esnica decía que la recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Lo mismo aplica a tu disciplina. El premio no está al final. Está en cada acto silencioso que refuerza tu identidad. No necesitas demostrar nada, no necesitas contarle a nadie que lo hiciste, solo necesitas hacerlo día tras día, paso tras paso, aunque nadie lo note, porque llegará el momento en que todo lo que hiciste en silencio hablará por ti, sin palabras, sin justificaciones, con hechos. Así que deja de esperar aprobación, deja de necesitar testigos, deja de condicionar tu constancia al reconocimiento externo. Tu camino se construye en los días donde no tienes ganas, donde no hay nadie que te motive, donde solo queda tu decisión de no fallarte. Eso es lo que importa, eso es lo que te transforma. Si esta reflexión ha conectado con tu parte más exigente y silenciosa, hazlo valer. Escribe en los comentarios, entreno en la sombra, me debo a mi palabra, soy estoico. Esa frase es tu contrato contigo mismo, sin testigos, sin excusas, sin fallos. Lección 6. No te detengas por cansancio. El agotamiento no es un motivo suficiente para rendirte. Es una señal de que estás avanzando, de que estás empujando tus propios límites, de que estás haciendo lo que muchos no hacen, seguir a pesar de la incomodidad.
Descansa si lo necesitas, pero no confundas descanso con abandono. La diferencia entre quien lo logra y quien se queda a medias no está en la energía, sino en la decisión de no renunciar. Porque habrá días en los que tu cuerpo duela, en los que tu mente se nuble, en los que sientas que no puedes más. Y justo ahí, en ese borde, es donde se forja la resistencia mental. Avanza un poco más, incluso roto, incluso con dudas, incluso sin motivación. Un paso más, una repetición más, una página más. Esa insistencia silenciosa, ese acto de continuar sin razones externas, es lo que te distingue, porque cualquiera puede darlo todo cuando está inspirado, pero pocos saben empujar cuando están exhaustos. Los estoicos lo sabían. El verdadero dominio no es sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Y eso se demuestra cuando más difícil se vuelve todo. Marco Aurelio, después de noches sin dormir y decisiones que cargaban el peso de un imperio, seguía escribiendo en sus meditaciones que debía actuar como la naturaleza, firme, persistente, coherente con su propósito, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Tú también tienes días así, días donde todo pesa, días donde lo más cómodo sería parar. Pero en esos días es donde construyes una mente inquebrantable. El cansancio es parte del proceso. El agotamiento no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo algo importante. Lo que no puedes permitirte es convertir el cansancio en excusa, en justificación para rendirte, en bandera blanca. Porque cuando empiezas a ceder cada vez que te sientes sin fuerza, estás entrenando tu mente para abandonar. Estás creando el hábito de parar justo antes del crecimiento y así nunca llegarás a descubrir de qué eres capaz realmente. La resistencia mental no se mide en los días buenos, sino en los momentos en que todo te empuja a detenerte y tú decides avanzar igual, quizás más lento, quizás con pausas, pero sin renunciar. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Pero si tú sabes cuál es tu camino, no importa cuán fuerte sople el viento. Lo importante es que no te des la vuelta, que no pierdas de vista la dirección. Puedes cambiar el ritmo, pero no el rumbo. El error no está en necesitar un respiro. El error está en usar ese respiro como excusa para no volver. Nadie se construye desde la comodidad constante. Nadie se vuelve fuerte sin conocer el peso del cansancio. Lo que hoy te agota, mañana será lo que te fortalezca, pero solo si lo atraviesas, solo si no te rindes. Cada vez que avanzas cansado, estás enseñándole a tu mente que puede seguir, incluso cuando no lo desea. Estás reprogramando tu identidad. Ya no eres alguien que se rinde. Eres alguien que resiste y eso cambia todo, porque el mundo no se adapta a tu energía. La vida no se detiene porque estés agotado y tú no puedes darte el lujo de quedarte en pausa cada vez que no te sientes al 100. Hay días en los que tu avance será mínimo, pero si sigues ya estás ganando, porque no se trata de correr, se trata de no parar. Hay una fuerza que solo nace cuando estás agotado y eliges continuar. Esa fuerza no se entrena con motivación, se entrena con decisión. Y esa decisión está en tus manos cada día. A veces solo avanzar 1 centímetro es un acto heroico. A veces solo levantarte cuando no quieres ya es una victoria. El progreso real no grita, no se ve épico, se siente silencioso, interno y profundo. Así que sí, descansa, pero no abandones. Respira, pero no te des por vencido. Si esta reflexión ha encendido una chispa cuando más lo necesitabas, haz que valga. Escribe en los comentarios: aunque cansado, no me rindo, sigo firme, soy estoico. Porque esa es la diferencia entre quienes llegan y quienes se quedan, la decisión de resistir. Lección 7. Acepta el rechazo con dignidad. No todos te elegirán.
No todos te valorarán como mereces, y eso está bien. No viniste a este mundo a suplicar atención ni a convencer a nadie de tu valor. Viniste a construirte, a caminar firme, incluso cuando las puertas se cierran, a no mendigar espacios, sino a crearlos con tus acciones. Que te ignoren no significa que no vales, significa que aún no eres comprendido por quien no tiene la visión o la sensibilidad para reconocerte. Pero eso no cambia lo que eres. El silencio de otros no anula tu camino. El desinterés no borra tu esfuerzo. La indiferencia no define tu destino. Lo único que de verdad puede limitarte es que empieces a creerte esa narrativa ajena, que confundas la falta de aprobación con falta de capacidad, que tomes el rechazo como sentencia y no como redirección. Los estoicos sabían que no hay virtud más grande que mantener la dignidad cuando el mundo te ignora. Porque ahí, en ese punto donde otros se retraen, tú puedes crecer. Puedes convertir cada no en una razón más para seguir, no con rencor, no con rabia, sino con templanza, con la firmeza de quien ya no necesita validación para avanzar. Epicteto decía que no es lo que nos hacen, sino cómo respondemos lo que nos afecta. Y si ante el rechazo te mantienes erguido, si no suplicas, si no te rebajas, entonces el rechazo se convierte en fuego, en impulso, en claridad. Hay belleza en no ser elegido, porque ahí descubres si realmente haces lo que haces por ti o por el aplauso. Porque cuando desaparecen los testigos, solo queda tu compromiso, solo queda tu visión, y si eso basta, entonces ya has ganado. No suplicas presencia, la impones con acciones, con coherencia, con constancia, porque tarde o temprano todo lo que haces con verdad brilla. Aunque al principio nadie lo vea, aunque pasen de largo, aunque se callen cuando deberían apoyar. Tú no puedes controlar la reacción de otros, pero sí puedes decidir no detenerte, no hacerte pequeño, no ocultarte. El rechazo no te disminuye, te revela, te muestra qué tanto te sostienes en ti mismo, qué tan firme es tu identidad cuando nadie te abraza. Marco Aurelio escribió que el alma fuerte es la que no necesita de lo externo para mantenerse serena, y tú puedes ser esa alma. Puedes aprender a agradecer incluso a quienes te cierran la puerta porque te obligan a fortalecer la tuya, porque te empujan a no depender, porque te enseñan que no hay libertad más grande que no necesitar aprobación. El rechazo duele, sí, pero no te rompe. Lo que duele no es el hecho en sí, sino lo que tú crees que significa. No te quieren, no sirves, no eres suficiente. Y ahí es donde debes intervenir, ahí es donde debes recordarte que tu valor no cambia porque alguien no lo vea, que tú no estás aquí para convencer, sino para encarnar, que no necesitas más razones para continuar que tu propia convicción. Seneca decía que un sabio puede ser rechazado por todos y seguir siendo sabio, porque no es el aplauso lo que define al fuerte, sino su conducta cuando nadie lo celebra. ¿Te rechazaron? Bien. ¿Te ignoraron? Perfecto. ¿Te dieron la espalda? Mejor. Eso significa que tienes espacio para crecer por dentro, que ahora podrás construir sin distracciones, sin depender de estímulos, sin deberle nada a nadie. El rechazo no es fracaso, es un filtro, y a veces la vida te lo pone ahí para ver si lo que estás construyendo es auténtico o solo un reflejo del deseo de agradar. Mantente firme, camina con la frente alta, haz lo tuyo, habla menos, demuestra más. El respeto no se pide, se inspira. Y el reconocimiento que no llega afuera, llegará desde adentro. Cuando notes que ni los no, ni los silencios, ni las ausencias te detuvieron. Si esta reflexión te recordó que vales incluso cuando nadie lo dice, no la ignores. Escribe en los comentarios: no necesito ser aceptado para seguir creciendo, soy estoico.
porque quien acepta el rechazo con dignidad se eleva por encima de él. Lección 8. Aprende a estar solo. No como un castigo, no como una etapa que hay que evitar a toda costa, sino como un espacio sagrado donde por fin puedes escucharte. La soledad no es un vacío, es un espejo. Es ese momento en el que nadie te distrae, en el que no hay máscaras que sostener ni expectativas ajenas que cumplir. Es donde se revela tu verdad, sin adornos, sin ruido, sin necesidad de aplausos. Y por eso incomoda tanto, porque al quedarte solo ya no puedes esconderte, ya no puedes culpar a los demás, ya no puedes mentirte con distracciones. Pero si aprendes a permanecer ahí sin huir, descubrirás una fuerza que nadie te puede dar desde fuera. La soledad te enseña lo que nadie más puede, te enseña a sostenerte, a calmarte, a motivarte sin depender. Te obliga a enfrentarte a ti mismo, a tus sombras, a tus heridas, pero también a tu verdadero poder. Los estoicos entendían que la autosuficiencia emocional era una virtud, no una condena, que quien sabe estar solo es más libre, más fuerte, más dueño de sí, porque no vive pegado a los demás como si fueran muletas emocionales. Vive con elección, no con necesidad, y eso cambia todo. No te aferres a quienes te acompañan por costumbre. A veces lo que llamas compañía es simplemente miedo disfrazado, miedo a sentirte contigo, miedo a mirar hacia adentro, miedo a descubrir que hay partes de ti que aún no conoces. Pero quedarte con alguien por no saber estar solo es una forma lenta de traicionarte, porque mientras sigues fingiendo conexión, te vas alejando de ti. Aprender a estar solo es también aprender a elegir mejor, a distinguir entre quienes suman y quienes solo llenan un hueco. Y cuando ya no necesitas que te completen, eliges desde la libertad, no desde el vacío. Epicteto decía que la felicidad no depende de lo que posees ni de con quién estás, sino de cómo te relacionas contigo mismo. Y si contigo hay paz, entonces ya tienes un hogar. Si estás contigo, nunca estás del todo solo, porque te sostienes, te comprendes, te acompañas sin juicio. La mayoría corre al primer silencio. Encienden pantallas, buscan conversaciones vacías, se rodean de ruido porque la ausencia de estímulos los asusta. Pero ahí, justo ahí, es donde empieza el crecimiento real. Marco Aurelio escribía para sí mismo en sus momentos más solitarios, no porque estuviera aislado del mundo, sino porque entendía que la verdadera reflexión solo nace en el silencio. Cuando aprendes a estar solo, tu autoestima deja de depender del «me escribieron» o «me respondieron». Tu día ya no gira en torno a si te invitaron o te ignoraron. Ya no eres esclavo del afecto ajeno, te conviertes en tu propio refugio y eso te vuelve más fuerte de lo que imaginas. Séneca enseñaba que debemos aprender a bastarnos a nosotros mismos, que no hay mayor libertad que no necesitar la presencia constante de otros para sentirnos plenos. Y eso no significa cerrarte al mundo, significa abrirte a ti, a tus pensamientos, a tus ideas, a tus silencios, porque solo quien sabe estar solo puede realmente estar con otros sin perderse. Si dependes de la compañía para no hundirte, entonces cada vínculo será una cuerda de la que te cuelgas, no un lazo que compartes. Pero si te construyes en la soledad, si te fortaleces en el silencio, entonces te vuelves invencible. Puedes amar sin apego, puedes compartir sin necesitar, puedes perder sin desmoronarte. Aprende a estar solo. No lo veas como un castigo, sino como un privilegio, como un entrenamiento espiritual, como el lugar donde nacerá la versión más consciente y poderosa de ti. Porque estar solo no es estar incompleto, es estar disponible para ti. Y cuando estás contigo, te das cuenta de que no necesitas tanto como creías, ni tantas personas, ni tantas distracciones, ni tantas validaciones.
solo claridad, propósito y paz interior. Si estas palabras resonaron en tu silencio más profundo, hazlo parte de tu camino. Escribe en los comentarios: estoy conmigo, me basto, soy estoico. Porque quien ha conquistado su soledad, ya ha conquistado el mundo. Lección 9. Convierte la rabia en impulso. No la niegues, no la escondas, no la reprimas como si sentirla fuera un pecado. La rabia es humana, es parte de ti, y por eso no debe darte miedo. Lo que sí debes temer es dejar que ella te controle, porque si no la dominas, te destruye desde dentro. Pero si la canalizas, si la rediriges, puede convertirse en una de tus mayores fuentes de poder. El enojo es energía cruda, bruta, intensa, es fuego, y el fuego, si no lo controlas, arrasa. Pero si sabes dirigirlo, puede iluminarte, empujarte, despertarte. Puede transformarse en acción concreta, en esfuerzo disciplinado, en movimiento real. Los estoicos nunca dijeron que no debías sentir. Decían que no debías ser esclavo de lo que sientes, que puedes reconocer tu emoción sin entregarte a ella, que puedes observar el enojo sin actuar desde él. La clave está ahí, no en reprimir, sino en transformar. Usa el enojo como gasolina para avanzar. Sientes rabia porque no te reconocen. Entrena más, mejora más. Que tu progreso grite más fuerte que tus quejas. Te frustras porque algo salió mal. Redobla tu esfuerzo. Ajusta tu estrategia. Demuestra que nada te detiene. ¿Te hierve la sangre por una traición? No te conviertas en igual. No busques venganza, busca superación. Marco Aurelio escribió que la mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te ha hecho daño. La rabia mal gestionada se vuelve veneno. La rabia bien encausada, medicina. Hay personas que gritan, rompen, hieren, se destruyen cuando se enfadan. Y hay otras que con esa misma intensidad se levantan más temprano, entrenan más duro, se enfocan con más disciplina. La diferencia no está en sentir o no sentir, sino en qué haces con lo que sientes. Séneca decía que la ira es una locura pasajera, pero tú puedes detener esa locura antes de que arrase con tu claridad. Puedes respirar, pensar y luego actuar con precisión. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por cambiar la dirección de tu rabia. No luches contra ella. Úsala. Pregúntate, ¿qué me está mostrando este enojo? ¿Qué deseo no cumplido hay detrás? ¿Qué límite me está señalando? ¿Qué necesidad de transformación me está exigiendo? Porque la rabia, cuando se mira con atención, es una guía. Es tu interior gritándote que algo necesita evolucionar, que ya no puedes seguir igual, que hay una línea que no debes volver a cruzar, que hay una versión más fuerte de ti esperando ser liberada. Y eso solo sucede cuando en lugar de reaccionar, decides actuar. Que el fuego no te queme, que te mueva, que no seas su víctima, sino su conductor. Cuando la rabia estalle en tu pecho, no la vuelques en palabras que dañan. Vuélcala en acciones que construyen. Que el que te subestimó se quede sin palabras al verte crecer. Que el obstáculo que parecía inquebrantable tiemble al verte insistir. Que tú mismo, el de ayer, se sienta pequeño frente al que hoy eres. Epicteto enseñaba que el dominio propio es el mayor de los poderes, y eso incluye tu ira. Tu enojo no es un enemigo, es una herramienta. No la temas, conócela, estúdiala, canalízala, porque si logras mover tu vida con esa fuerza sin dejar que te consuma, serás imparable. No se trata de no sentir, se trata de sentir profundamente y aún así decidir con sabiduría. Cada vez que el enojo aparezca, úsalo como señal, como motor, como chispa. No respondas desde la furia, responde desde la intención, desde el propósito, desde tu versión más elevada. Imagina cuánto podrías lograr si toda la energía que usas en gritar, en discutir, en lamentarte,
la usarás en avanzar, en construir, en superarte. La rabia canalizada te da enfoque, te da impulso, te da hambre de más. Y si aprendes a sostenerla sin que te domine, descubrirás que ese fuego interno no es tu ruina, es tu motor. Si estas palabras encendieron una llama que merece ser dirigida, haz que arda con propósito. Escribe en los comentarios: mi rabia no me destruye, me impulsa, soy estoico. Esa frase será el inicio de tu transformación. Que tu fuego no grite, que avance. Lección 10. No esperes condiciones ideales. No existe el momento perfecto. No llegará ese día en que todo esté alineado, en que tengas tiempo de sobra, motivación de sobra, energía de sobra. Si sigues esperando eso, te pasarás la vida en pausa, posponiendo sueños, justificando inacciones, diciéndote que aún no estás listo, que más adelante será mejor, que mañana lo harás. Pero ese mañana no llega porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de decisión. La vida no pone alfombras rojas, no hay escenarios preparados ni señales mágicas. La vida te lanza oportunidades disfrazadas de caos y solo avanza quien no necesita permiso para comenzar. El camino se hace andando, no esperando. Empieza con lo que tienes, dónde estás, como puedas, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, aunque tengas miedo, porque la acción imperfecta siempre supera la espera eterna. Cada paso que das, por torpe que parezca, te acerca más que 1000 planes que nunca ejecutas. Los estoicos lo sabían. No se trata de condiciones externas, sino de voluntad interna. Epicteto enseñaba que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que haces con él. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Un entorno ideal? ¿Una señal? ¿La aprobación de alguien? Nada de eso es necesario. Tú ya eres suficiente para empezar. Solo necesitas dar el primer paso, aunque no veas el camino completo, aunque todo esté en desorden, aunque sientas que falta algo, porque si avanzas ahora, ya estás por delante de quien sigue soñando sin actuar. La mayoría se queda atrapada en la preparación eterna. Quieren tener todo resuelto antes de empezar, pero eso es miedo disfrazado de perfeccionismo. Quieren sentir seguridad absoluta antes de moverse, pero esa seguridad nunca llega, porque el crecimiento no ocurre antes de actuar, ocurre mientras lo haces. Marco Aurelio escribía que el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y eso significa que incluso las condiciones difíciles son parte del proceso, no son excusas, son entrenamiento. No tener lo ideal no es una barrera, es una oportunidad para volverte más ingenioso, más disciplinado, más comprometido. ¿Tienes poco tiempo? Hazlo igual. ¿Tienes poco conocimiento? Aprende mientras caminas. ¿Tienes dudas? Que no te detengan. La fuerza no nace de la certeza, sino de la acción en medio de la duda. Se decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y esperar a que todo sea perfecto es una de las formas más comunes de perderlo. Detrás de cada excusa hay una renuncia disfrazada. Y tú no estás aquí para renunciar, estás aquí para avanzar, para crecer, para hacer de tu camino algo real, no solo una idea en tu cabeza. No necesitas el mejor equipo, el mejor día, el mejor ánimo. Necesitas voluntad, una decisión firme, una pequeña acción que le diga al mundo, estoy en marcha. Y esa decisión es tuya, nadie te la puede dar. No necesitas que todo esté listo. Necesitas estar dispuesto a equivocarte, a empezar mal y mejorar, a intentarlo una y otra vez hasta que funcione. La vida no premia al que espera, premia al que actúa, al que se lanza, al que da el primer paso sin garantías, porque ese paso ya cambia todo, ya rompe el patrón,
ya empieza el cambio. Así que deja de esperar que todo encaje, deja de pensar que algún día será más fácil. Ese día es hoy, no porque sea perfecto, sino porque es el único que tienes. Hazlo a medias si hace falta. Hazlo mal al principio, pero hazlo porque no se trata de brillar desde el inicio, sino de encender la chispa. La constancia afina lo que la decisión pone en marcha. Y cuando te mueves, el mundo empieza a responder, no con promesas, sino con posibilidades. Si estas palabras te empujaron a moverte, aunque aún no lo tengas todo claro, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios: no espero más. Comienzo con lo que tengo. Soy estoico. Porque quien actúa hoy sin condiciones ideales ya ha dado el paso que otros siguen temiendo. Lección 11. Hazlo aunque tengas miedo. No esperes a que el miedo desaparezca, porque no lo hará. No esperes sentirte listo, porque ese momento rara vez llega. El valor no es la ausencia de miedo, es moverse aun cuando el miedo está presente. Es avanzar temblando, es dar el paso sin certezas, sin garantías, sin saber si saldrá bien. Eso es coraje, eso es voluntad, eso es transformación. El miedo te habla, te señala justo aquello que más necesitas atravesar, aquello que podría liberarte, aquello que guarda dentro el mayor crecimiento. Pero si te paralizas cada vez que aparece, te condenas a vivir atrapado en tu zona de confort, repitiendo ciclos, evitando decisiones, postergando tu evolución. Lo que más temes suele ser lo que más necesitas enfrentar, y lo sabes, lo sientes cada vez que lo evitas. Sientes que traicionas algo dentro de ti. Esa incomodidad no viene del miedo en sí, sino de tu rendición ante él. Porque el miedo tiene una función: advertirte, no frenarte, mostrarte que estás tocando un borde, que estás a punto de romper un límite antiguo, y ahí es donde se forja el carácter. Los estoicos no pretendían eliminar el miedo, sino actuar con él al hombro. Marco Aurelio decía que lo que te impide actuar se convierte en parte del camino. Si el miedo está ahí, entonces es ahí donde debes ir, no para demostrar nada a nadie, sino para reencontrarte contigo. Epicteto enseñaba que no es lo que nos pasa lo que nos daña, sino nuestra reacción a ello. El miedo no te rompe la decisión de cederle el control. La valentía no es un don, es una práctica. Se entrena, se ejercita cada vez que haces eso que postergas, cada vez que entras en la conversación incómoda, cada vez que te expones, cada vez que eliges avanzar, aun sabiendo que podrías fallar, porque el verdadero fracaso no está en fallar, sino en ni siquiera intentarlo. ¿Tienes miedo? Hazlo igual. ¿Dudas de ti? Da el paso. ¿Sientes que no puedes? Prueba. Porque esa prueba es la que te hará descubrir que podías más de lo que pensabas. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y eso es lo que hace el miedo. Crea escenarios que aún no existen. Te convence de que todo saldrá mal, de que no eres capaz, de que será un desastre. Pero la única forma de romper ese hechizo es enfrentarlo, es actuar. Es comprobar con hechos que tus límites estaban en tu mente. Avanza temblando. No te detengas. La firmeza no es incompatible con el temblor. Puedes dudar y seguir. Puedes tener miedo y responder. Puedes sentir vértigo y aún así elegir dar el salto. Esa es la esencia del coraje. No viene de una seguridad perfecta. Viene de una voluntad inquebrantable, una voluntad que te dice: aunque duela, aunque asuste, aunque parezca imposible, voy. No por orgullo, no por presión, sino porque del otro lado del miedo hay una parte de mí que merece ser. Nadie te puede enseñar a ser valiente. Solo tú puedes decidirlo en la intimidad de tu mente, en ese momento en el que todo dentro de ti grita que pares y tú dices: sigo, porque sabes que ese paso es necesario,
porque sabes que no avanzar es quedarte en una vida más pequeña que tú. Atrévete. No te pido que lo hagas sin miedo. Te pido que lo hagas con él, que lo conviertas en compañero de viaje, que lo escuches sin obedecerlo, que lo reconozcas sin rendirte. Si lo haces, notarás que el miedo no era tan grande, que no era un muro, sino una puerta, y que solo necesitabas la fuerza de abrirla. Si esta reflexión te ha tocado justo donde el miedo te frena, no la ignores. Escribe en los comentarios: tengo miedo, pero avanzo. Soy estoico. Porque quien actúa con miedo ya es más fuerte que quien espera sentirse seguro. Lección 12. Tú eres tu única opción. No hay nadie más. No hay un salvador en camino. No hay una mano milagrosa que te sacará de donde estás sin que tú hagas el esfuerzo. Deja de esperar que alguien venga a arreglarte, a empujarte, a cargarte. Deja de buscar salvadores. No vendrán. No es pesimismo, es realidad. Porque nadie, absolutamente nadie, entiende con la misma profundidad tu dolor, tu historia, tu vacío, tus ganas contenidas. Solo tú sabes cuánto te duele. Solo tú sabes cuánto deseas cambiar. Y por eso mismo, solo tú puedes hacerlo. Nadie puede salvarte más que tú. Y cuanto antes lo aceptes, antes empezará la transformación real. Vivimos esperando que las condiciones cambien, que alguien nos motive, que aparezca una señal, que la vida tenga compasión y nos saque del pozo. Pero eso no pasa, y si pasa, es temporal, porque lo que no nace desde dentro se pierde. La ayuda exterior puede acompañarte, pero nunca reemplazarte. El cambio verdadero ocurre cuando dejas de hacerte la víctima y empiezas a hacerte responsable. Sin excusas, sin culpas proyectadas, sin fantasías de rescate. Hazte responsable de tu vida. Eso no significa culparte por todo. Significa que asumes el control de lo que puedes hacer hoy con lo que tienes, que no esperas más, que no dependes de que todo sea perfecto, que ya no le entregas tu futuro a las decisiones de otros, porque cuanto más esperas que te salven, más te hundes. Cuanto más te refugias en el no puedo solo, más te convences de que es verdad y no lo es. Puedes, pero tienes que decidirlo. Nadie tomará esa decisión por ti. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía que lo importante no es lo que te sucede, sino lo que haces con ello. Y si estás esperando que el mundo cambie para que tú cambies, estarás esperando siempre. El mundo no gira a tu favor, no se acomoda para que tú mejores. Eres tú quien tiene que girar dentro del mundo con fuerza, con intención, con decisión. Marco Aurelio escribía para recordarse que él era su propia guía, que aunque fuera emperador, su mayor poder no estaba en los demás, sino en su capacidad de gobernarse a sí mismo. Y tú también puedes hacerlo. Pero primero tienes que dejar de mentirte, de decir que necesitas que alguien te empuje, de esperar a que la vida sea más fácil, de pensar que si otros te comprendieran, entonces todo sería diferente. Puede que nadie te comprenda, puede que nadie te aplauda, puede que nadie crea en ti. ¿Y qué? Lo que realmente importa es que tú empieces a creértelo, a moverte, a actuar. No por demostrarle nada a nadie, sino porque ya no puedes seguir igual, porque ya entendiste que no hay camino más poderoso que el que construyes desde tu propia decisión. Sneaker decía que el sabio es suficiente para sí mismo, no porque sea solitario, sino porque no necesita depender emocionalmente de otros para moverse. Y esa es la libertad que deberías construir. No importa si hoy estás cansado, no importa si aún estás confundido, lo que importa es que te levantes, que empieces, que tomes una sola decisión, no seguir esperando. El día que decidas salvarte tú, todo comenzará a cambiar, porque ya no estarás atado a la decepción de lo externo, porque ya no vivirás con la esperanza de que algo te rescate.
porque habrás entendido que tú eres tu única opción. Y eso no es triste, es poderoso. Porque significa que el poder siempre estuvo ahí, en tus manos, en tu mente, en tu voluntad. Así que no importa lo que pasó, no importa cuántas veces fallaste, hoy puedes empezar sin promesas vacías, sin necesidad de ser perfecto, solo con una certeza: nadie te va a salvar. Y eso está bien, porque ahora sabes que tú puedes hacerlo. Si esta reflexión ha resonado con tu verdad más silenciosa, haz que no se pierda en palabras. Escribe en los comentarios: no espero más. Yo soy quien me salva. Soy estoico, porque la decisión que cambia tu vida no es externa, es la que tomas contigo hoy. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy asumo mi lucha en silencio. Soy estoico. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.